Bienvenidos a la parte 3 de esta serie titulada El origen de la profecía del Apocalipsis. Estamos recorriendo, paso a paso, los acontecimientos que prepararon el escenario para uno de los mensajes más impactantes de toda la Biblia. Y hoy llegamos a un momento clave. El fuego que destruyó el templo. Pero también encendió una nueva etapa espiritual para el pueblo judío y para toda la humanidad. También necesito de ti. Que te suscribas. Es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal para que siga creciendo, traer material de calidad, tener enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Prepárate, porque lo que ocurrió en Jerusalén aquel año cambió la historia para siempre. Primero fueron los rumores. Después, el sonido de las botas romanas acercándose. Y finalmente, el sitio. Jerusalén estaba rodeada. ¿Te imaginas vivir rodeado por el ejército más poderoso del mundo? ¿Sin poder salir? ¿Sin comida? ¿Y sabiendo que lo que está en juego no es solo tu vida, sino también tu fe? El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, ordenó bloquear la ciudad por completo. Nadie entraba. Nadie salía. La esperanza se fue apagando lentamente. Y el hambre comenzó a hacer estragos. ¿Sabías que muchos comieron cuero hervido? Y muchos otros, desesperados, se atrevieron a lo impensable. Lo que ocurrió durante ese sitio no fue solo una guerra. Fue una masacre. Una agonía extendida. Un juicio anunciado siglos antes. Y si quieres saber más sobre quién fue Tito y cómo fue utilizado como instrumento de juicio, ya lo hablamos en profundidad en otro video del canal. Te invito a buscarlo y descubrir su historia completa. Mientras tanto, en esta parte, nos concentramos en el fuego. En la pérdida. Y en el inicio de algo que aún hoy nos duele. En medio de esa tensión, había un lugar que todos miraban. El templo. Aquel que Salomón construyó con tanto esplendor. El mismo que fue restaurado por Zorobabel y luego embellecido por Herodes. Ese lugar era el corazón de la ciudad. Pero también era un símbolo de algo más profundo. De una fe. De una historia. De un pacto. Y ahora estaba en peligro. ¿Quién protegería el templo? ¿Dónde estaba el poder de la oración? ¿Iba Dios a intervenir? Preguntas como esas se repetían en miles de corazones. Mientras tanto, las catapultas no se detenían. El fuego se acercaba. Y lo que estaba por suceder, nadie lo olvidaría jamás. Tiempo antes, Jesús había dicho algo que pocos entendieron. Y muchos no quisieron aceptar. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Mateo 24:2. ¿A qué se refería? Al templo. Ese mismo lugar que los judíos veneraban como el centro espiritual del mundo. Un edificio majestuoso, cubierto de oro, mármol blanco y rodeado de patios sagrados. Un lugar que representaba la presencia de lo divino en la tierra. Pero también era símbolo de una fe que, en muchos, se había vuelto rutina. Un espacio donde las apariencias pesaban más que la verdad del corazón. Y Jesús, al ver todo eso, lloró por Jerusalén. No por el edificio, sino por lo que ese edificio ya no significaba. Ese pasaje no fue una amenaza. Fue una advertencia. Un anuncio doloroso. Que terminó cumpliéndose con exactitud. Años después, las legiones romanas llegaron. Miles de soldados rodearon la ciudad. Y cuando finalmente lograron entrar, el templo ardió en llamas. No quedó nada.
El fuego fue tan intenso que derritió el oro, haciendo que se filtrara entre las grietas de las piedras. Los soldados, al verlo, comenzaron a desarmar piedra por piedra para sacar el metal. Así, sin quererlo, cumplieron cada palabra dicha por el maestro. ¿Te das cuenta? Ningún detalle escapó a lo que él dijo. Ni siquiera el oro entre las rocas. Ni siquiera el derrumbe total. Lo que fue el lugar más sagrado para un pueblo se convirtió en ruinas. Y así nació algo que todavía hoy conmueve al mundo. El Muro de los Lamentos. Ese muro, que muchos visitan sin saber su historia completa. Es lo único que quedó de aquel complejo. No es parte del templo en sí, sino un muro de contención exterior. Pero representa el último vestigio de una era. Y el inicio de una profunda herida espiritual. Una herida que no se ha cerrado, para los ortodoxos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que mientras los soldados celebraban su victoria, muchos judíos lloraban allí mismo. Golpeaban sus pechos. Rasgaban sus vestiduras. Y clamaban al cielo por algo que no entendían. ¿Por qué? Lo que sucedió en Jerusalén durante el año 70 después de Cristo no fue simplemente una derrota militar. Fue una tragedia humana, cultural y espiritual, de proporciones indescriptibles. El historiador judío Flavio Josefo, quien presenció parte del sitio, dejó registrado en su obra La Guerra de los Judíos, especialmente en el libro sexto, una descripción desgarradora de lo ocurrido. Aunque había sido capturado por los romanos, su relato transmite un dolor profundo. Según Josefo, más de 1.100.000 personas murieron durante el sitio. Muchos fallecieron por el hambre, que se volvió insoportable. Otros por el fuego. Y miles más por la espada romana, sin distinción de edad o condición. Las calles de Jerusalén se llenaron de cadáveres. Los patios del templo, donde antes se adoraba, se tiñeron de sangre. El hedor de la muerte se volvió insoportable. Y en palabras de Josefo, la ciudad estaba llena de gritos de los que morían y los gemidos de los que aún vivían. La Guerra de los Judíos, libro sexto, 1.1. El templo de Herodes. Joya arquitectónica del judaísmo. Fue completamente arrasado. Josefo afirma que el fuego comenzó de forma accidental, cuando un soldado lanzó una antorcha entre las columnas. Tito, según su testimonio, no quería destruir el templo. Pero el caos y la furia desatada eran imposibles de frenar. El oro del templo, al derretirse, se filtró entre las piedras. Los soldados romanos, al ver esto, comenzaron a desarmar el edificio para recogerlo. Así, sin saberlo, cumplieron palabra por palabra la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Además del testimonio de Josefo, otros documentos antiguos confirman la magnitud del desastre. Como el arco de Tito en Roma, que todavía hoy puede verse, donde está representado el saqueo del templo y el traslado de la menorá. Y el Talmud de Babilonia, Gitín 57b, que describe con dolor la pérdida del santuario y los horrores sufridos por el pueblo. Algunos cronistas romanos, como Suetonio, en la vida de los 12 Césares, también registran el triunfo de Tito y la importancia del evento para el imperio. Mientras Roma celebraba con desfiles y monumentos, en Jerusalén, el alma del pueblo se rompía. Y así nació el símbolo que aún hoy permanece en pie. El Muro de los Lamentos. No es un muro del templo en sí, sino una muralla de contención del monte del templo, probablemente del tiempo de Herodes. Pero para millones de judíos,
representa lo último que queda de su historia más sagrada. Desde entonces, generaciones enteras se acercaron a ese muro con llanto, golpeando sus pechos, derramando oraciones en papel, clamando por restauración. Porque, aunque los imperios celebraban, ellos se lamentaban. ¿Qué queda cuando todo arde? ¿Qué sobrevive cuando las paredes sagradas se derrumban? ¿Qué pasa cuando el símbolo de tu fe ya no está? Para el pueblo judío, el templo no era solo un edificio. Era el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban, donde se ofrecían sacrificios, donde se encontraba el perdón, donde Dios manifestaba su presencia. Por eso, su destrucción fue mucho más que una pérdida física. Fue un duelo espiritual, un silencio interior, un vacío que ningún otro sitio podía llenar. Muchos se preguntaron: ¿nos abandonaste, Señor? ¿Dónde estás ahora? Y sin embargo, aquel fuego no destruyó todo. Porque, aunque los muros cayeron, la fe de algunos no. Porque, aunque el templo se apagó, el anhelo de su presencia seguía ardiendo. Desde las cenizas nació algo nuevo. Una fe que ya no necesita de un lugar físico para habitar. Una presencia que vive en el corazón del creyente. Un pacto que no se escribe sobre piedra, sino sobre el alma. Y sin embargo, muchos no lo vieron. Mientras el cristianismo renacía, los judíos ortodoxos se quedaron esperando un nuevo templo, una nueva señal, un nuevo comienzo, sin ver que el verdadero comienzo ya había llegado. Porque siguen llorando frente a un muro, sin reconocer que la gloria ya no se encuentra en una piedra, sino en aquel que resucitó. La profecía se cumplió, pero algunos no lo reconocieron. Y en medio de este recuerdo, hoy elevamos una oración sencilla, pero llena de sentido. Señor, cuando todo se cae, cuando no queda piedra sobre piedra, ayúdanos a recordar que eres el verdadero templo. Eres el lugar seguro. Eres el fuego que purifica, pero no destruye. Devuélvenos el corazón encendido por tu presencia. Aunque todo alrededor parezca perdido. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tal vez tú también has pasado por una destrucción. No un templo físico, pero sí un sueño. Una relación. Una parte de tu fe que se vino abajo. ¿Sentiste que algo sagrado dentro tuyo se apagó? ¿Perdiste algo que creías eterno? Cuando eso pasa, duele. Y el alma se lamenta. Pero hay algo que el fuego no puede consumir. La presencia de Dios. Él no habita en piedras, sino en corazones rendidos. Si todo a tu alrededor colapsó, si tu vida hoy parece en ruinas, vuelve al verdadero templo. Vuelve a su presencia. Él está más cerca que nunca cuando todo se cae. Y ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez viviste un momento así? ¿Sentiste que se quemaba algo que amabas? ¿Y solo te quedaba llorar? Te leo en los comentarios. Este canal es una comunidad. Y tu historia puede consolar a otro. Si este mensaje te habló, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir creciendo y trayendo contenido como este. Profundo, histórico, espiritual y lleno de verdad. Nos vemos en la parte 4, donde exploraremos qué ocurrió después de la destrucción. Y cómo ese dolor abrió las puertas para algo que cambiaría la historia para siempre. La revelación del Apocalipsis.
Bendiciones.